Listo, ¿sí pueden ver todos? Sí, sí se puede visualizar. Gracias, Joe. Ok, buenos días con todos. Eh, Me presento, mi nombre es Joana Pazmiño, yo soy la médico patóloga del servicio. Estoy aquí desde mayo y espero, bueno, hice una exposición práctica, didáctica para que podamos entender lo que es el área de histopatología forense y sobre todo para poder ayudarnos cuando haya una pericia en el manejo adecuado de las muestras, ¿sí? Espero que pongan atención y bueno, eso se verá reflejado cuando yo reciba las muestras, ¿sí? Y cualquier cosa igual, si desean saber, me interrumpen y lo conversamos. Bueno, vamos a empezar diciendo que el ojo no puede ver lo que la mente no sabe. En base a esto, ¿qué es la histopatología forense? Lo vamos a dividir para, para que sea más entendible en las tres etapas que nosotros hacemos en el laboratorio. Primero, en las generalidades, aplicando diciendo qué es la histopatología forense, cuál es su aplicación. Luego les voy a explicar lo que hacemos en la macroscopía, que es la recepción, identificación y el procesamiento de muestras. Y en la microscopía, es decir, lo que revisamos, hacemos el análisis y el diagnóstico microscópico mediante la correlación clínico-patológica forense para poder emitir un diagnóstico adecuado, ¿sí? Es importante poderles describir estas tres fases para que ustedes vean la importancia de un manejo adecuado, cuidadoso, técnico y científico que nosotros realizamos aquí en el área, tanto el perito en histopatología como yo, para poder emitir un diagnóstico. Entonces, ¿cuál va a ser el concepto de histopatología forense? ¿Qué es la histopatología? Esta va a comprender el estudio macroscópico, es decir, el estudio del órgano que me envían, y microscópico de estas piezas, de estos órganos extraídos durante la práctica de autopsia o de exhumación judicial, utilizando la herramienta y la metodología propia de la histopatología clínica. Entonces, esta se va a nutrir de la histología, que es la ciencia que va a ver la morfología, los cambios, la morfogénesis de los órganos de la histopatología, es decir, es la ciencia dedicada a comprender los cambios y las alteraciones de los tejidos y de la medicina legal. Como podemos observar en este gráfico, el médico legal pues realiza la autopsia. Él va a ver o mediante su visualización macroscópica qué órganos requiere para el estudio histopatológico y nosotros vamos a verificarlo esto tanto macroscópicamente como microscópicamente. Entonces, ¿en qué vamos a aplicar la histopatología forense? ¿Para qué nos va a ayudar? Entre las principales aplicaciones va a ser determinar la causa de muerte mediante el estudio microscópico de los tejidos, el cual se va a realizar posterior al examen macroscópico que va a realizar el médico legal, ¿ya? Entonces, a nivel microscópico nosotros vamos a poder determinar, ratificar, reafirmar o tal vez en pocas ocasiones descartar lo que observaron en la autopsia, para así dar mayor solidez científica a este estudio. Entonces, por ejemplo, así nos llega la muestra, ya sea cualquier tipo de órgano, y eso es lo que observamos nosotros a nivel microscópico. El segundo paso, como les decía, vamos a comprender qué es la macroscopía. En esto nos ayudan bastantísimo los médicos legales, mediante la recolección de las muestras cuando ellos creen conveniente enviar a realizar un estudio histopatológico. Y es importante que los médicos, cuando realicen la autopsia, por ejemplo, si denominamos una autopsia blanca, que no encuentran o no se puede determinar la causa de muerte, o cuando quieren ver la vitalidad de los tejidos, siempre me envíen, como tenemos aquí en esta fotografía, un ejemplo, es un corazón. Quiero que siempre me envíen tanto, ya sea un pedazo de este órgano, pero que lleve las tres capas, ¿ya? Por ejemplo, pericardio, endocardio y epicardio. Y para poder observar las tres capas de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Otro ejemplo tenemos el riñón, es decir, que podamos ver tanto la corteza como la médula, como las partes internas, ¿sí? Una cuña, un pedazo de esto, pero
en el cual podamos identificar las 3 capas, ¿ya? Una vez que ustedes han recolectado la muestra, lo vamos a poner o lo vamos a colocar en un envase. Generalmente, el servicio dispone de los envases de orina. Este envase tiene, lo único que debe tener el envase es formol buferado, ¿ya? Formol al 10%, para cualquier órgano, incluido cerebro, porque es importante ya que este nos va a permitir conservar la muestra, que no entre en putrefacción. Está mi nombre. Después de que nosotros ya ¿Y dónde ponemos... pongo el nombre? No, perdón. Después de que nosotros hemos recolectado la muestra, la ponemos en el frasquito con el formol buferado, vamos a proceder a etiquetar este frasco. Es decir, si nosotros recolectamos una muestra de piel, en muchas ocasiones me ha llegado que solo me colocan rotulado piel, pero como ustedes saben, tenemos piel en todo el cuerpo. Entonces, lo que yo deseo es que me pongan piel de cuero cabelludo, piel de abdomen, de donde ustedes, del área que ustedes recolectan, me van a rotular, por favor. Igual si es que me ponen un músculo, ¿de qué parte es el músculo? ¿Ya? Eso me va a ayudar bastante a mí para poder hacer la adecuada correlación clínico-patológica y así yo poder aportar científicamente a un buen diagnóstico. Una vez que ya recolectamos la muestra, ponemos en formol y la identificamos, vamos a embalarla adecuadamente para poder transportar la a planta central. Ya se encaja, como ustedes se acomoden, pero evitando que el formol se derrame. Porque si el formol se derrama, obviamente la muestra va a entrar en un estado de descomposición. Entonces, como ven aquí, nosotros recibimos así las muestras. Es indispensable también que cada órgano extraído de la autopsia venga en un envase, porque eso me ayuda a mí para poder identificar macroscópicamente. Muchas veces me llega en un solo envase de orina como 10 a 15 órganos. Imagínense, cuando ustedes ponen, obviamente, los órganos están flácidos, están frescos, pero cuando se llenan de formol, cuando absorben el formol endurece el tejido, el formol edematiza el tejido, el órgano. Y al sacarlo, tengo que muchas veces romper el envase y entrar como en un rompecabezas. Este debe ser pulmón, corazón. Y ustedes deben entender también que cuando el formol entra en contacto con los órganos, cambia su apariencia, cambia su color. Es por eso lo importante de que cada muestra siempre venga en un frasquito, rotulado de parte de qué área me envía, ¿ya? Entonces, así nos llega a nosotros al laboratorio, mediante una cadena de custodia, los frascos con los órganos que han recolectado en la autopsia. Y así nosotros lo vamos a ver macroscópicamente. Entonces, sacamos el órgano del frasquito, le vamos a tomar una fotografía, lo vamos a codificar, vamos a describirlo macroscópicamente, es decir, cuánto pesó, cuánto midió, qué características observamos, es que hay alguna alteración en el color, en la forma, y eso nos va a ayudar cuando ya lo veamos microscópicamente. Una vez que ya está descrito, vamos a tomar cortes representativos de cada órgano, es decir, donde vemos que hay algún infiltrado, donde observamos que hay hemorragia, que hay un coágulo, algo que a nosotros nos llame la atención. Y obviamente si lo recolectaron es porque al médico legal también le llamó la atención la presencia de algún tipo de infiltrado. Entonces, todo lo que nosotros vemos macroscópicamente, yo tengo que verlo a nivel microscópico. Gracias. Ya, entonces eso hacemos nosotros en el laboratorio. Obviamente, para que este órgano vaya al microscopio, aquí ya participa mi técnico, que es el perito en histopatología, el cual va a ayudarme en los diferentes procesos, ya sea de deshidratación, fijación, poniendo esto en un bloque de parafina para que luego sea cortado, sea teñido con hematoxilina eosina y vaya a una placa microscópica para yo observarlo en el microscopio. Entonces la microscopía ya nos llega la plaquita histológica, mi técnico, mi perito en histopatología me la da y yo mediante la ayuda de la información del protocolo de autopsia, de la historia premortem del oxígeno,
del formato de levantamiento de cadáveres, de fotografías que ustedes me puedan brindar, yo voy a poder hacer una adecuada correlación. Hasta aquí está entendido todo lo que hacemos en el área de histopatología. ¿Tienen alguna pregunta? Perfecto. Entonces, ¿cuáles son nuestras incumbencias? ¿Qué nomás nosotros podemos diagnosticar en el laboratorio? ¿Cuándo se realiza un estudio histopatológico forense en los casos de investigación criminal? 1. Para determinar la causa de muerte en casos donde el estudio macroscópico de la autopsia médico-legal no lo permita. Es decir, si tenemos una autopsia blanca, podemos decir, no determinamos, recogemos algunos órganos y los enviamos al área de histopatología. ¿Ya? Obviamente nos tiene que llegar con la solicitud del fiscal para que realicemos el estudio histopatológico de los órganos extraídos en la autopsia. ¿Y qué documentos requerimos? El oficio de la autoridad competente, la cadena de custodia, el protocolo de autopsia, la historia clínica, exámenes complementarios y fotografías. Y como les digo, indispensable que vengan en fórmula al 10%. ¿Cuánto nos demoramos? Aproximadamente 30 días. Como ustedes saben, es a nivel nacional. Nosotros hacemos todo este proceso de macroscopía, de microscopía, y pues no solamente tenemos un caso, tenemos varios casos ya por día. Y también nos realizan estudios orientativos en el Centro Forense de Ambato. Hay otra persona que es perito en histopatología que también realiza estudios, pero orientativos, es decir, que no dan un diagnóstico. Solamente en planta central yo hago exámenes, estudios microscópicos con diagnóstico. Segundo, para determinar la causa de muerte en casos de muerte súbita y de adultos. Es decir, muerte súbita, personas que no se conoce por qué fallecieron. Puede ser por ataques al corazón, miocardiopatías, hemorragias severas por un aneurisma, algunas tromboembolias pulmonares. Entonces se recoge el tipo de muestra e igual se manda a histopatología. Requerimos los mismos documentos: el oficio del fiscal, la cadena de custodia, el protocolo de autopsia, la historia clínica y fotografías. Aproximadamente nos demoramos 21 días para poder emitir un diagnóstico. La tercera parte también es determinar la vitalidad de los tejidos. Esta es de las pericias que más nos llegan. ¿Qué quiere decir esto? Determinar si es que las lesiones que ven macroscópicamente fueron antes de la muerte o después de la muerte. Entonces, es importante que los tejidos que van a ser analizados vengan en formol para evitar que haya este estado de descomposición y poder decir si es que la muestra, qué sé yo, de piel que le sacaron de una región mentoniana fue antes o después de la muerte, y así poder aportar al diagnóstico. Generalmente nos demoramos 21 días, que es el tiempo máximo para poder emitir el diagnóstico. También realizamos la determinación del recién nacido vivo o muerto, es decir, si es que un bebé se obitó o si nació y falleció, mediante el estudio de sus pulmones. Entonces recogemos el pulmón, podemos recolectarlo, como son pulmones pequeños, los dos, poner pulmón derecho, pulmón izquierdo y enviar a planta central con los mismos documentos. 21 días es el tiempo aproximado para el diagnóstico. También vamos a determinar la causa de muerte por presunta mala práctica médica. Esta es la tercera pericia más frecuente que nos llega. Por ejemplo, una persona que tuvo su embarazo hasta las 38 semanas normal y el bebé se obitó. Entonces quieren saber si es que fue mala práctica médica o qué pasó. En este punto yo recomiendo como ejemplo que si es que viene esta autopsia porque falleció la madre y se ha recolectado todo el útero, ¿ya? Porque así yo voy a poder determinar dónde fue la falla, si fue materna, si fue fetal o si fue mala práctica médica. Entonces, igual ponemos en los envases grandes de plástico con formol buferal. Requerimos la misma documentación: el oficio, la cadena de custodia, el protocolo de autopsia y la historia clínica. Y si es que hay fotografías, pues mejor. Aproximadamente nos demoramos 21 días en realizar este diagnóstico. 6. Análisis y determinación de alteraciones morfológicas en fetos. Mediante el examen, como yo les decía, macroscópico, nosotros recolectamos las muestras
al microscopio se verán este tipo de alteraciones, ¿sí? Requerimos los mismos documentos y nos demoramos aproximadamente 30 días. Y por último, este es un ítem que se añadió, es la revisión de placas histopatológicas. ¿Qué es la revisión de placas? Por ejemplo, en Ambato o antes en el servicio trabajaba otro médico patólogo y muchas veces los fiscales envían ampliaciones, pero yo no puedo realizar una ampliación de algo que yo no hice. Entonces lo que yo he pedido es que me manden como una revisión de placas histopatológicas para yo poder ampliar, corroborar, ayudar al diagnóstico. Sí, para esto requiero yo solo las laminillas histológicas. Nada más. ¿Quería indicarles una laminilla? Bueno, las laminillas histológicas, las cuales deben igual venir en recipientes, en cajones, en cartones, que impidan que éstas se puedan romper porque son de vidrio. ¿Ya? Gracias. Son más o menos así. Entonces, estas laminillas histológicas me van a permitir a mí volver a verlas al microscopio para determinar el diagnóstico. ¿Sí? Esto igual, bueno, esto solo lo realizamos en Quito para poder dar un diagnóstico definitivo y no un orientativo. Bueno, esas son las principales incumbencias que nosotros hacemos. En total, 7. Voy a ponerles algunos ejemplos y voy a pedir la participación de las personas que tengan micrófono. ¿Ya? El primer caso. Oh, Cari, porfa, tú me ayudas porque no puedo ver. ¿Sí? Ya, el primer caso es una autopsia. No podemos determinar la causa de muerte. ¿Quién quiere participar diciéndome qué órganos envío? ¿Cómo recojo la muestra? ¿Cómo envío la muestra? ¿Cómo se realiza la solicitud al fiscal? ¿Y qué documentación envío? ¿Están ahí? Buenos días. A ver, Angie Galarza, ¿puedes ayudarme? Que es el primer nombre que vi, perdón. Buenos días, ya. Si es Ya. que pues ya me sale una autopsia blanca, yo procedo a tomar fragmentos o puñas de los órganos, de todos los órganos, en aproximadamente 30 a 50 gramos de cerebro, de cerebelo, de pulmón derecho, pulmón izquierdo, corazón, el hígado, páncreas, riñón, fragmento de estómago, fragmento de suprarrenales también es importante, tiroides. Y bueno, en caso de una mujer nos tocaría tomar ovarios, útero. Obviamente en dependencia de los antecedentes también. Puede tratarse de una muerte súbita cardíaca, yo tomaría ahí todo el corazón. ¿Y esos órganos cómo me vas a enviar? Ya no tengo que mandar en un solo frasco, tengo que mandar en frascos individualizados, rotulado el sitio donde tome la muestra y obviamente a qué órgano corresponde. En formol buferado al 10%. Perfecto. ¿Y qué documentación le puedes decir al fiscal? No sé si ustedes o me envías. Ya. Primero, bueno, la disposición para el estudio histopatológico. Pueden haber actas de posición de perito o no. Es muy importante que se remita el protocolo de autopsia, porque nosotros en base a los hallazgos que encontramos, pues también va guiando al perito, en este caso al anatomopatólogo, para los hallazgos posibles. Es muy importante que haya una historia clínica, una copia de la historia clínica, obviamente si hubo una atención médica, y bueno, de pronto demás antecedentes relacionados que pueden guiar pues al estudio histopatológico. Pero lo muy importante es obviamente la descripción macroscópica que nosotros hacemos in situ y a cada uno de los órganos para poder determinar la causa de muerte. Perfecto, muchísimas gracias. Ya. Vamos con el segundo caso. Doctora Chocho, esta es macroscópicamente estamos viendo que hay aquí unos infiltrados. Usted los ve macroscópicamente, los describe. ¿Qué órganos, por ejemplo, es a nivel de dura madre,
y también usted observa que hay estos infiltrados en alguna, a nivel cerebral y aparte de la dura madre. ¿Qué me enviaría? ¿Cómo me enviaría? ¿Y cómo realizaría el petitorio fiscal y qué documentación? Bueno, buenos días. Primeramente, como podemos evidenciar, se enviaría la muestra con parte de tejido sano y con parte de tejido donde hay infiltración hemorrágica. Para que se puedan conservar las muestras, en este caso se enviaría con formaldehído al 10%, para que se puedan fijar, y se enviaría con muestra para estudio histopatológico. Igualmente en la segunda fotografía, donde está, podemos evidenciar que es el cuero cabelludo, también se enviaría donde está parte de tejido sano con parte de tejido donde se encuentra la lesión. Igualmente se fijaría con formaldehído al 10%, se rotularían las muestras, se pondrían en un frasquito con tapa ancha para poder enviar al laboratorio. Y la documentación, como ya la habíamos Sí. visto. Ajá. Gracias. Doctora León, eso es para ver vitalidad de tejido. Doctora Vanessa León, ¿sí? ¿No? No. Doctora Marielquis, ayúdame, por favor. Buenos días. Buenos días. Es para ver vitalidad. Bueno, en este caso se tomaría muestra de igual manera de piel, donde se observa el infiltrado, y se rotularía en un frasco independiente con formol al 10% y se mandaría la misma documentación dicho con anterioridad. Y me pondría, por ejemplo, la piel, qué sé yo, de región mentoniana, de cuero cabelludo, ¿no? Nombre y apellido, siempre. Piel de tal, órgano de tal, músculo de tal, siempre nombre y apellido, ¿ya? Y bueno, y el último ejemplo es la revisión de las niñas histológicas. Como les decía, para una aclaración de diagnósticos, me enviarían igual las placas histológicas y en un recipiente donde impidamos que se puedan romper, ¿sí? Esto es todo. ¿Perdón? Que quería una duda. Sí, claro. Bueno. Sí, por favor. Lo que pasa es que, verá, por mucho tiempo nosotros tomamos muestras que quedan, a pesar de que no lo describe en el informe de la necesidad de que se traslade, que se haga el estudio histopatológico, pues Fiscalía en ocasiones no traslada, ¿no? Y eso permanece por X tiempo acá. Habían dicho que podría ser con una durabilidad hasta de 5 años para el estudio histopatológico. ¿Se mantiene ese criterio? Sí, nosotros ahorita, si es que, pero no tienen petitorio fiscal todavía. O sea, sí, ciertamente a nivel de, no es lo mismo en Quito, en Guayaquil, que están todos ahí, a nivel de los diferentes centros forenses, uno recoge muestras y a pesar de que uno lo describe en muchas ocasiones, pues ni realizan el traslado, o lo trasladan 1 año después, 2 años después, cuando el fiscal... Lo que pasa es que, bueno, ahí tenemos que ver que se va como, vamos, bueno, ya a levantar una información, vamos a perder la autenticidad de la muestra, porque no sabemos si es que está bien en el formol, si es que está correcto, no le llega el sol. Entonces, la muestra puede arrojarnos falsos positivos y falsos negativos. Entonces, lo que se recomienda es hasta 6 meses. De la Lo otro con relación al porciento de... Claro, sería hasta 5 años si nosotros cumplimos con todo lo que los estándares para mantener un adecuado almacenamiento de la muestra. Es decir, envases que sean cerrados, que sean de color ámbar, el formol buferado cambiado cada cierto tiempo para que la muestra no se empiece a descomponer ni cambiar su morfología. ¿Cada qué tiempo el perito debería cambiar las muestras en aquellos casos que no han sido trasladados y que permanecen bajo cadena de custodia? Cada mes, máximo cada 2 meses. Y no hay que ponerlas al sol, tienen que estar en recipientes oscuros y almacenados donde no haya tantos cambios de temperatura, no en congeladores. Las muestras para histopatología nunca deben ir al congelador, nunca deben estar refrigeradas, almacenadas en sitios donde no les llegue el sol y con el formol buferado. Lo otro es que hasta ahora nos habían orientado que los órganos del sistema nervioso central, cerebro, cerebelo y tallo,
deberían ser conservados el 20% y no el 10%. Por Sí. lo de que son órganos que se reblandecen, que se licúan con mayor facilidad y pues necesitan un % mayor para su conservación. Ya, eso se puso, pero generalmente es cuando se van a hacer estudios moleculares. Con que estén al 10% y buferados, no pasa nada. Lo otro, Tranquilo. habitualmente uno recoge, bueno, ya habían dicho en gramos, en el caso de la doctora Galarza, que nos había antecedido, por lo general yo recojo 1 centímetro cúbico de cada órgano, porque al final lo cojo de todas las capas, ¿no? O sea, con 1 centímetro cúbico, pues es suficiente o siempre ha sido suficiente para estudio histopatológico. Sin embargo, usted nos dice que es un frasco por cada órgano. Sí. Y primero, bueno, en ocasiones no tenemos la cantidad de frasco esa, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos dan X cantidad y si nosotros utilizamos un frasco para cada órgano, los que nos tenemos no se nos acaban bien rápido, ¿no? Yo sé que usted dice que macroscópicamente es difícil, pues ya cuando está formalizado por el cambio de coloración y demás, poder diferenciar qué órgano es cada uno. Pero en este caso, histológicamente sí se puede diferenciar. No, claro que sí. Lo que yo les digo es para llevar un orden, ¿sí? Para siempre mejorar los procesos, ¿ya? Porque cada órgano, igual cuando se vayan a almacenar, saber y se vayan a desechar, saber que se desechó corazón, no que se desechó todo lo que a veces no viene ni viene etiquetado. Entonces, si podemos hacerlo, si contamos con los recursos, pues qué mejor para mejorar el proceso. Obviamente, si ya no contamos con los recursos, pues me seguirán enviando así, no pasa nada. Habitualmente nosotros lo que hacemos, por ejemplo, bueno, en mi caso particular, yo divido. Si usted me lo envía central, lo mando en un frasco, el centímetro cúbico que no me va, o sea, me va a dar la capacidad suficiente, el centímetro cúbico de cerebro, cerebelo y tallo. Divido cardiopulmonar y lo mando en un frasquito, pero que me alcanza bien, además de que yo pongo el formol por encima y lo que es el resto de los órganos sí lo mando aparte, o sea, los 2 fragmentos de 9, 10, 11, 12, 1, 2. Perfecto. Lo importante siempre es que me envíen los órganos con las 3 capas, ¿sí? Que se vean las 3 capas, es que tienen 3 capas, de todas las capas para poder verlo microscópicamente y determinar dónde está el infiltrado, en qué parte se encuentra todo lo que ustedes ven a nivel macroscópico y poder corroborar con su diagnóstico. Sí, porque nosotros ya le digo, en ocasiones, pues, para todos los casos que nos llegan, pues no tendríamos. Y lo que hacemos en 3 frascos al menos, que sí nos da la cantidad de órganos que se ponen para poder poner la cantidad de formol y conservarlo. Está bien. Como mientras estén en formol, lo que pasa es que muchas veces ustedes me mandan en un frasquito y como los órganos empiezan a edematizar, el formol también se riega. Entonces, si ustedes realmente tienen 2 frascos, aunque sea de las 10 que me mandan en 1 de orina, divídanlo en 2, ¿ya? Para que poder conservar, porque si el órgano entra en contacto con el envase, también toma la forma del envase, ¿ya? Entonces, dividamos en los recipientes que tengamos. Pero los centros forenses que sí tengan más, pues envíenme así las muestras, ¿ya? Muchas gracias. No digo que es difícil, digo que es para ayudar al proceso. Claro. Porque obviamente hay que tener bases de anatomía, de histología para poder diferenciar esto es estómago, esto es esto, pero para mejorar los procesos. Y lo otro es que habitualmente, bueno, uno le orienta al fiscal que cuando vaya a mandar el estudio histopatológico anexe a la solicitud, que anexe tanto la historia clínica como el informe pericial, pero muchas veces ellos ni se los mandan. ¿Podríamos nosotros directamente mandárselo siendo el perito del caso? ¿Es posible? Sí, porque así me ayudarían para amenorar mis tiempos de envío de los informes, porque es como que me llega, por ejemplo, un músculo que yo no sé de dónde es, sin historia clínica, sin nada, no sé qué quieren ver. Entonces, uno a nivel microscópico encuentra maravillas, ¿ya? Que no siempre van a ser las causas de muerte. Qué sé yo, en un hígado, una esteatosis hepática, una cirrosis, eso no le mató a la persona, no murió por eso. Pero no sé qué quieren ver, no sé cómo fue la causa de muerte, no sé qué pusieron en el protocolo de autopsia, entonces yo tengo que reportar y como les mando a los fiscales, les envío lo visto microscópico y macroscópicamente porque no me envían información. Y luego me piden ampliaciones. Entonces es volver a retomar las cosas. Como les digo, no es uno, es un montón desde que yo estoy aquí, entonces sí es para mejorar todo esto. Si pueden ayudarme, ustedes ya tienen mi número,
Si no ya tenemos ustedes mi número. Correo electrónico. Las órdenes siempre. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí me dice la doctora, buenos días, habitualmente siempre envío un órgano por cada frasco, o sea, no mezclo los órganos. Sin embargo, en el caso de órganos pares, si envío en el mismo frasco, sí, no habría problema, no habría problema si son, a menos de que usted vea en el pulmón derecho, hay, qué sé yo, alguna lesión diferente del pulmón izquierdo, usted que me ponga un poco de hilo chillo en todo lo derecho, yo voy a saber que el hilo chillo corresponde a todo lo derecho y viene así rotulada la muestra en el formato. Entonces, si quedamos hablando en un mismo idioma, que si es que algo me quieren rotular, ustedes ponen hilo chillo, yo sé que es derecho. Entonces, así me manda, entonces digo, bueno, este es el derecho, algo vio acá para yo poder diferenciarlo del izquierdo. A menos de que, como le digo, vea usted una lesión diferente. No hay problema. Podemos manejarnos así con este tipo de rotulaciones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Creo que Cari está aquí todavía. Sí, Muchas, ya. muchas gracias. Así, no sé si alguien más tenga alguna duda, igual lo puede escribir por la caja de comentarios, por la caja de chat. Igual mientras seguimos con la exposición de la siguiente área y tienen dudas, igual la pueden seguir gestionando por el chat y al finalizar se les daría la respuesta. Sin más, muchas gracias, Joa, por la exposición y las aclaraciones, sobre todo de cómo debería ser el envío de las muestras para que se procesen de una manera más óptima y se pueda cumplir a cabalidad con cada una de las incumbencias del área de histopatología forense. Muchas gracias a todos, perdón, Cari, muchas gracias a todos por la atención. Buen día. Gracias, Joa, un buen día. A continuación, vamos a continuar con las incumbencias de biología forense, que va a estar a cargo de la licenciada Nancy Mejía, perito en biología de la Zonal de Cuenca, a quien doy paso. Muchas gracias. Buenos días con todos, mi nombre es Nancy Mejía, soy la perito encargada del Laboratorio de Biología de la ciudad de Cuenca. En el día de hoy estoy encargada de realizar la presentación de las incumbencias periciales que se realizan en los laboratorios de biología forense a nivel nacional. Para esto vamos a conocer primero de qué se trata la biología. Según las referencias bibliográficas, sabemos que la biología forense es una ciencia natural encargada del análisis y comparación de indicios orgánicos a nivel macro y microscópicos. Para esto se va a utilizar los principios de la biología como aporte a la justicia. En los laboratorios de biología se realiza la detección cualitativa de los diferentes fluidos biológicos dejados sobre la víctima, el agresor o en la escena del crimen. Entre los fluidos biológicos que más son solicitados por los fiscales tenemos la determinación de semen, sangre humana, saliva humana y orina humana. Bueno, aquí les puse una diapositiva para hacer hincapié sobre algo que es muy importante, de que tenemos de conocer, de que las muestras biológicas deberían de ser entregadas a los laboratorios de biología para sus análisis dentro de las primeras 72 horas de haber obtenido la muestra. Esto con la finalidad de evitar la degradación y contaminación de las mismas, como ya es muy bien conocido, que entre más tiempo pasa, las evidencias se van a degradar y vamos a tener resultados negativos. Por eso puse esta diapositiva para recordar de que la importancia de que las evidencias lleguen lo más pronto posible a los laboratorios. Bueno, para realizar nosotros las pericias biológicas necesitamos de documentos que son muy importantes. Entonces, entre la documentación necesaria tenemos el oficio por la autoridad competente, el mismo que en este caso es la Fiscalía. En estos oficios debe de constar ciertos parámetros mínimos, como por ejemplo, tiene que estar el número del proceso, la designación del perito,
y el tipo de análisis el que va a solicitar, como por ejemplo realizar una determinación de proteína P30, búsqueda de espermatozoides. Algo adicional que también debería de constar es el nombre de la víctima y en caso de ser menores de edad, por lo menos las iniciales, porque con estos datos nosotros vamos a poder comparar lo que dice en la cadena de custodia con las evidencias y el oficio. Otro documento que es sumamente importante, como ya es conocimiento de todos, es el formulario único de cadena de custodia, el mismo que tiene que ser original. En este va a constar el nombre de la autoridad solicitante, el tipo de procedencia de la evidencia, debe de constar el número del caso y una descripción de la evidencia. Esta descripción debería de ser detallada porque como nosotros ya conocemos que la cadena de custodia nos garantiza la integridad de las muestras, por eso es importante de que se detalle bien el indicio para que cuando nosotros nos lleguen las evidencias al laboratorio, nosotros podamos saber de que lo que estamos recibiendo es la misma evidencia que fue tomado por el médico o que fue entregado por la víctima. Igual, una vez que recibimos los indicios, nosotros tenemos que darnos cuenta de ciertos detalles, como por ejemplo, ver si el embalaje es el correcto. Tenemos en casos de que son los hisopados vaginales, hisopados anales o hisopados corporales. Estos deberían de ser embalados en cajitas de cartón o en fundas de papel. Porque si se los coloca en otro tipo de embalaje, como a veces también llegar en tubos de ensayo, y cuando estos no han sido dejados que se sequen, y como están sellados herméticamente, esto hace de que al pasar el tiempo, estos indicios se deterioren, exista crecimiento bacteriano y micótico. Entonces, por eso hay que revisar bien que el embalaje sea el correcto. Igualmente también hacemos una revisión de la rotulación, en el mismo de que debe de constar la procedencia de la evidencia, una descripción del contenido de las fundas, el número de la cadena de custodia y la fecha en la que fue embalada. Al igual también tenemos que revisar los sellos, que esté correctamente sellada, que en el sello conste el nombre de la última persona que intervino, que esté firmada y bien sellada. También algo adicional que tenemos que observar bien es que comprobar que las condiciones del almacenaje de las muestras hasta llegar al laboratorio haya sido el adecuado. Por ejemplo, hay diferentes muestras que están en refrigeración, como por ejemplo los tubos Eppendorf que los tenemos en congelación. Entonces tenemos que verificar que al momento de que llegan a determinadas evidencias, estas sí se haya respetado la cadena de frío. Bueno, vamos a hablar ahora sí de los peritajes que se realizan en el laboratorio de biología forense. Dentro de los peritajes que ofertan los laboratorios de biología a nivel nacional, tenemos la identificación de fluidos biológicos. Dentro de estos tenemos saliva, sangre humana, semen y orina humana. También se realiza pruebas de tricología forense. Entre estas tenemos la identificación de elementos pilosos, comparación de elementos pilosos, levantamiento de elementos pilosos en diferentes superficies. También hacemos las tomas de muestras biológicas, tenemos tomas de muestras que se hace de saliva, para lo cual obtenemos células epiteliales bucales. También se toman muestras de sangre, las mismas que son colocadas en tarjetas FTA. Se obtiene también fibras capilares y también obtenemos uñas mediante hisopado subunguial. Asimismo, se realiza también la determinación de células epiteliales. La determinación de la proteína P30 es como su nombre lo indica, es una proteína que es secretada por la glándula prostática hacia el semen, por lo que su presencia en las evidencias es un indicativo de la existencia del líquido seminal. Esta proteína la podemos detectar nosotros en personas vasectomizados, en azospérmicos y oligospérmicos. Su presencia no se encuentra relacionada con la existencia de espermatozoides. La determinación de la proteína P30 es muy importante y su objetivo es determinar
la presencia de esta proteína en forma cualitativa en las muestras obtenidas en casos de presunta agresión sexual. Este tipo de pruebas las podemos realizar en los diferentes tipos de evidencias, como son en hisopados genitales, paragenitales y extragenitales que son tomadas a la víctima. También en manchas sospechosas, en prendas de vestir, sábanas, toallas sanitarias, papel higiénico, entre otros soportes. Esta prueba se las realiza mediante técnicas inmunocromatográficas, que quiere decir que son pruebas con reacción antígeno-anticuerpo y son capaces de detectar la presencia cuando se encuentran sobre un límite de 4 nanogramos por mililitro. Otra prueba que también realizamos es la determinación de sangre humana. Como sabemos, en las escenas de los delitos es una de las muestras que más se encuentran presentes en este tipo de escenas. El objetivo principal de realizar la determinación de sangre humana es confirmar la presencia de la existencia de la sangre y descartar de que ésta no se trate de una sustancia que tenga características similares o que de pronto la sangre sí sea sangre, pero no es de una persona, sino es sangre de algún animal. En las muestras en las que podemos realizar este tipo de evidencias, de pruebas, tenemos que son en los hisopados de máculas, en las prendas de vestir tomadas tanto a la víctima como al agresor, en armas blancas, en cualquier mácula tomada sobre objetos sólidos, transportables y no transportables, como por ejemplo, cuando hay manchas de sangre en paredes, mesones, pisos, se toman hisopados para que puedan ser transportados hacia el laboratorio, donde van a ser examinados. Igualmente, este tipo de pruebas son inmunocromatográficas y salen positivos cuando se encuentran sobre un nivel de 0.05 miligramos por mililitro. La determinación de saliva humana. Estas pruebas identifican la presencia de amilasa. La amilasa es una enzima que se encuentra presente en la saliva. Por eso se basa en la determinación de esta enzima la investigación de la prueba de saliva humana. Se le realiza esto en los casos de delitos sexuales, en los casos como agresión, abusos, violaciones y también en los casos de atentado al pudor, entre otros. El objetivo de realizar esta prueba es determinar la presencia de saliva humana en muestras de interés forense. ¿Por qué en muestras de interés forense? Porque gracias a esto nosotros vamos a poder luego realizar un estudio de ADN para determinar la persona a la que pertenece la saliva que se encuentra sobre la víctima. Las muestras requeridas. Vamos a poder realizar nosotros este tipo de pruebas en hisopados corporales, hisopados de huellas de mordeduras, en las prendas de vestir, y en las colillas de cigarrillo, vasos, botellas u otro tipo de soporte en lo que se sospeche que pueda existir presencia de saliva. Esta prueba se basa en la detección mediante pruebas cromatográficas. Esto quiere decir que vamos a ver un cambio de coloración si existe presencia de saliva en las evidencias. En este caso vamos a ver que se cambia de transparente a un color amarillo. Va a ser más amarillo de acuerdo a la cantidad de presencia de saliva en evidencia. Y detecta rangos de hasta sobre 40 nanogramos. La búsqueda de espermatozoides. Como todos sabemos, los espermatozoides son células sexuales masculinos. En los adultos normales son capaces de eyacular una cantidad promedio entre 20 a 200 millones de espermatozoides. El objetivo de esta prueba es identificar y reportar la presencia de espermatozoides en muestras obtenidas en los casos de presunta agresión sexual. La importancia de encontrar la presencia de espermatozoides en las evidencias radica que vamos a poder luego realizar unas pruebas de ADN. Con esto se va a poder realizar una comparación entre el ADN de los espermatozoides con los encontrados en la víctima. Se tomará una muestra de referencia al presunto agresor y con eso nosotros vamos a ayudar bastante al fiscal para poder determinar la persona a la que pertenecen los espermatozoides.
Para nosotros poder identificar los espermatozoides, vamos a utilizar unas técnicas de tinción llamada tinción árbol de Navidad o también tinción Christmas tree. Esta se trata de una tinción morfológica diferencial. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder distinguir al espermatozoide de sus partes. Vamos a poder observar el acrosoma de un color rosa pálido. Vamos a poder ver el núcleo de un color rosa fuerte. Y vamos a ver el flagelo o cola, lo vamos a ver de un color verde azulado. Esto nos va a facilitar la observación al microscopio, porque como sabemos, cuando observamos al microscopio no solo vamos a encontrar los espermatozoides, van a haber bacterias, células epiteliales, pueden haber hongos, y todo esto puede confundir al perito, pero gracias a esta coloración nosotros vamos a poder distinguirlos con facilidad y vamos a evitar errores al momento de hacer un reporte. Las muestras en las que vamos a poder realizar este tipo de pericias son las prendas de vestir de la víctima, pueden ser el interior, pantalón, encontramos incluso espermatozoides, a veces en las blusas, también en cualquier otro soporte en lo que se sospeche que existe presencia de espermatozoides, y por supuesto en los hisopados genitales, paragenitales y extragenitales que son tomados a la víctima. Otra prueba que también se realiza en los laboratorios de biología forense es la tricología forense. Esta nos permite realizar la comparación entre un individuo y la muestra de cabello que se obtiene. ¿Para qué nos sirve? Nos identifica a qué especie pertenece y si se trata de un cabello o de una fibra vegetal o textil. El objetivo de realizar esta prueba para nivel forense es determinar e identificar si se trata de un folículo piloso. Las muestras en las que podemos encontrar nosotros cabellos son en prendas de vestir, en madera, en vidrios, sábanas u otras superficies en las que se pudieran encontrar los folículos pilosos. También se realizan las pruebas de búsqueda de células epiteliales, las cuales son de mucha importancia porque, como ya sabemos, en las células vamos a encontrar los núcleos y con esto se pueden realizar las pruebas de ADN. Las realizamos mediante una observación microscópica en las cuales mediante las tinciones vamos a poder distinguir con facilidad la presencia de células en las evidencias. En las muestras que son requeridas para realizar este tipo de evidencias tenemos los hisopados, telas, raspados y diferentes soportes donde se sospeche que hubo contacto. Pueden ser, por ejemplo, en los casos de cuando son con agresiones con arma blanca, se puede hacer en los cuchillos, en tijeras también. Y en muchas superficies no existe ningún inconveniente, se toma hisopados y realizamos la búsqueda de las células epiteliales. El objetivo de esta prueba es identificar la presencia de trazas biológicas de contacto o células epiteliales de descamación. Adicionalmente, también nosotros ayudamos con la Fiscalía con las tomas de muestras biológicas, hacemos tomas de muestras de saliva, las cuales tomamos células epiteliales bucales, también se toman folículos pilosos, las sangres, las mismas que son colocadas en tarjetas FTA para mayor conservación, y también hacemos tomas de muestras de uñas. Para finalizar, aquí en esta tabla constan las diferentes pericias que se realizan a nivel nacional y los laboratorios en los cuales realizamos. Tenemos por así que todas las pruebas que les hablé anteriormente se realizan en todos los centros forenses a nivel nacional, y a excepción, por ejemplo, de las células epiteliales que no se realizan en los laboratorios en Planta Central Quito y en el Centro Forense Zonal 8 de Guayaquil. Las pruebas de tricología se le realizan únicamente en el Centro Forense Zonal 3 de Ambato y en la Oficina Técnica Forense de Santo Domingo de los Táchiras. Igualmente tenemos que las pruebas genéticas de ADN las realizan únicamente en Planta Central Quito y en el Centro Forense Zonal 8 de Guayaquil.
Muchas gracias. Es todo lo que corresponde a mi intervención acerca de la explicación sobre las incumbencias periciales que se realizan en el laboratorio de biología a nivel nacional. Si existe alguna duda o alguna inquietud. Muchas gracias, estimada licenciada. Sí, están incumbencias a nivel en los laboratorios de biología forense. Por favor, gracias. Y bueno, al parecer no hay ninguna duda, todo ha quedado sumamente... ok, hay una consulta en el chat que dice, buenos días, les saluda Eugenio Soria, perito de genética, para comentar lo siguiente. Al realizar una prueba para detectar células epiteliales, se pierde material valioso para análisis y obtención del perfil genético. No sé qué nos pueda comentar sobre esto, licenciada Mejía, por favor. Bueno, sí, lo que pasa es que para realizar las pruebas estas nosotros hacemos tinciones y entonces, bueno, sí se ocupa este material que podría ser muy útil para realizar luego pruebas de ADN, pero siempre nosotros tenemos la precaución de no utilizar toda la evidencia que se nos envía. Por ejemplo, si son 2 hisopos, vamos a ocupar solamente un hisopo, o si solo es uno, ocupamos solo medio hisopo, siempre dejando parte de evidencia para que luego sea procesada para ADN. Muchas gracias. La doctora María José Andrade levantó la mano. Por favor, ¿cuál sería su consulta, doc? Gracias. Muchas gracias, buenos días. Igual, ingeniera, usted nos había mencionado y recalcado justamente que las muestras idealmente deben ser remitidas al laboratorio en el plazo de 72 horas. Sin embargo, las muestras biológicas que se han tomado procedentes de una autopsia médico-legal, principalmente en mi caso, el fiscal conoce de las muestras toda vez que uno remite el protocolo. El protocolo no se remite normalmente en un plazo de 72 horas, sino en más, dependiendo de la cantidad de casos y la complejidad del caso en el cual uno pueda redactar y remitir el mismo. En este caso, ¿cuál sería las recomendaciones generales qué usted nos sugiere para una mejor conservación de la muestra? Dado que realmente esto en la mayoría de los casos no se podría suceder de manera tan rápida. Bueno, sí, como yo les dije, eso era como una sugerencia, que lo ideal sería de que se transporte las muestras hacia los laboratorios de biología lo más pronto posible. Pero como usted bien dice, eso casi no ocurre. Para esto, para nosotros que tengamos una mejor conservación de las muestras, por ejemplo, los hisopados, como usted dice, que son tomados en las autopsias, sobre todo en los casos de femicidio, deberían de ser tomados y dejados secar al ambiente, porque hay muchas ocasiones en que los hisopados los colocan directamente, los toman en el cadáver y los colocan directamente en tubos de ensayo y los tapan con los corchos. Y esto con el tiempo, hasta que llegan al laboratorio de biología, ya están todos con un crecimiento micótico, lo cual hace difícil la observación e incluso existen pruebas que nos van a salir negativos a consecuencia de crecimiento micótico y bacteriano. Por eso, lo ideal, ya que no se entregan las evidencias en el tiempo adecuado, sería de conservarlas de mejor manera. Por ejemplo, la ropa que esté seca y colocarlas en fundas de papel, no en fundas plásticas. Los hisopos, dejarlos secar al ambiente y luego, si se puede, colocarlos en cajitas de cartón o en sobres manila. Y si no, si se va a colocar en los tubos de ensayo o en los frascos de orina, que también saben colocarlos, por favor que estén secos. Eso es lo que podríamos hacer, por lo menos para tratar de conservar la evidencia, que no se deteriore hasta que sea trasladada hasta los laboratorios. Muchas gracias. Dicen, hay otra consulta, por favor. De Stephanie Vinuesa, perito de genética de Planta Central, nos comenta, ¿cuál es el aporte para la investigación
diferenciación forense de la investigación de células epiteliales si es conocido que se desprenden células constantemente? Bueno, según las investigaciones que se han realizado, sí existe un gran aporte de la obtención de células epiteliales, por ejemplo, para hacer luego las pruebas de ADN. Existen casos en los que, como sabemos que existe un desprendimiento de las células epiteliales con bastante frecuencia, podemos encontrarla en las evidencias. Existen casos en los que, por ejemplo, hubo un agresor, limpió toda una escena del crimen, pero luego se encontraron células epiteliales de este agresor en los objetos de limpieza. Entonces, gracias a eso se pudo encontrar ADN del agresor. Entonces, viéndole así desde ese punto de vista, sí es importante la observación de células epiteliales para luego obtener un ADN. Muchas gracias, licenciada. No sé si alguien más igual tenga alguna duda o algún comentario, igual puede levantar la mano o en su defecto escribirlo en la caja de comentarios, en la caja de chat para poderle dar respuesta. De parte de igual del laboratorio de genética forense de Planta Central, la perito Ivette Tapia nos dice que tiene un comentario. Dice, yo tuve una pericia de ADN. Tengo un comentario. Yo tuve una pericia de ADN en un caso de violación. Perdón, Karen, perdón, yo estoy aquí. Yo tengo un comentario más bien. Yo tuve justo hace exactamente un mes una pericia de ADN que trajeron del Manta, de una pericia biológica que ya se realizó. Se realizó proteína P30 y espermatozoides. La muestra que a mí me llegó acá, a pesar de haber amplificado algunas veces, yo no obtuve material genético. Sin embargo, el informe de biología forense tuvo presencia de proteína P30 y de espermatozoides. Entonces, es un poco complicado porque obviamente la toma de la parte del hisopo es al azar. No sabemos en qué parte del hisopo, sea uno, sean dos, se encuentra la mejor muestra. Sin embargo, a mí me parece un poco hasta engorroso, hasta para la fiscalía, tener que yo tuve que enviar un oficio indicando que me vuelvan a enviar a mí las muestras de biología para poder realizar la pericia genética, porque había una muestra de referencia, entonces había con qué comparar. Entonces el caso fue de principios de enero, recién llegó la evidencia de biología la semana anterior, obviamente porque cada fiscalía tiene sus tiempos, pero sí es como retardar, para mi forma de pensar es como retardar un poco más el caso, en lugar de realizar aquí la pericia genética, porque había una muestra de referencia con la cual se podía comparar. Entonces yo tuve que hacer la primera pericia, indicar que en mis hisopados no tenía absolutamente nada de material genético. Sin embargo, solicité que se me vuelva a enviar los hisopados que se realizaron en biología forense para poder esos analizar y poder darle alguna respuesta a la fiscalía para poder resolver el caso. Perdón, muchas gracias. Entonces, ese es mi comentario porque es bastante complicado. Es bastante complicado tener que otra vez trasladar y obviamente esto toma más tiempo.
Entonces, sí se complica un poco y comparto el criterio de mis compañeras de la pericia de células epiteliales, es verdad, pero a veces suele pasar que acá a ADN es muy poco material con el que podemos analizar, a pesar de que necesitamos poca muestra, pero a veces ni eso es necesario. Muchas gracias. Bueno, sí, aquí también sí ha habido algunos casos así. Más bien yo cuando existe eso y podemos tener comunicación con fiscalía, que a veces es un poquito difícil. Yo en esos casos cuando he tenido cantidad de espermatozoides que se ve que hay muy pocos, encuentro 1 o 2 espermatozoides en toda la placa. Entonces yo más bien sé sugerir al fiscal de que además de que haga que se lleven las evidencias que no han sido procesadas, también coloque que también se trasladen las evidencias procesadas para que ustedes también puedan analizar, como dice usted, la parte del hisopo o el corte que hicimos nosotros y de pronto tal vez así puedan encontrar con más facilidad ustedes ADN. Bueno, eso es lo que suelo hacer cuando existe comunicación con algunos fiscales, porque se puede solo con unos, hay otros que es difícil acceso con ellos. Y gracias, Liz. También nos comenta Stephanie Vinuesa de Criptogenética de Planta Central. Nos comenta que dice, además, cuando se observa al microscopio, 2 o 3 espermatozoides, se debe colocar la presencia de escasas cabezas de espermatozoides y no solo de espermatozoides. Sí, bueno, yo en mi caso sí coloco así mismo. Por eso es que les sugiero a los fiscales que cuando yo pongo que existe escasa presencia de cabezas de espermatozoides, ellos al momento de que quieran trasladar, que coloquen que se trasladen las evidencias procesadas y sin procesar, para yo poder enviarles tanto lo que tengo de los tubos Eppendorf en refrigeración como las evidencias que no han sido procesadas. Muchas gracias, Luis. De manera similar, igual comenta la ingeniera Eugenia Osorio, es lo que ya se comentó de que la observación de espermatozoides solo hay 1 o 2 cabezas, y como usted mencionó, es importante reportar como escasa presencia, porque al analizar para ADN es más complicado que se tenga un perfil genético. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario, por favor, si no, para dar por finalizada la socialización del día de hoy. Aquí hay otro comentario de parte de... Un comentario igual de parte del perito de biología, el señor Marco Chango. Dice un comentario, recordemos que al analizar proteína P30 y perfiles genéticos son pericias completamente diferentes. Las proteínas son macromoléculas, a diferencia de los ácidos nucleicos que son mucho más lábiles. En evidencias que exista una cantidad muy escasa de material biológico, sí se puede dar el caso. Y es preferible tener un informe en donde se evidencie algún aporte a la investigación a no tener nada. Y muchas gracias, ingeniero Chango, por la aclaración. No sé si hay alguna otra duda o comentario, por favor. En tal caso, agradecemos la presencia de todos los que han asistido el día de hoy a la segunda charla de socialización de incumbencias periciales, que el día de hoy estuvo destinado para el área de histopatología y biología forense. Agradecemos a la licenciada Nancy Mejía y a la doctora Joana Pazmiño, quien nos han colaborado el día de hoy exponiendo cada una de las incumbencias que se realizan en sus diferentes áreas. Muchas gracias y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.